Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, mirando este alto el fuego, esta tregua que pende de un hilo, con la mirada puesta sobre todo en el Líbano, donde hace escasos minutos Israel ha vuelto a atacar, ha vuelto a golpear en un momento en el que Irán se planta, dice que no acudirá a Pakistán, no habrá negociaciones si continúan los ataques. Enseguida vamos a contarles los últimos mensajes por parte de Donald Trump, cargando también una vez más contra la OTAN, y vamos a ver a la respuesta por parte de Europa. Hemos escuchado hace escasos minutos a Friedrich Merz, el canciller alemán, que anuncia que Alemania, como no podía ser de otra forma, llevará a cabo esta misión en Hormuz en el caso de que se le pida. Vamos a escuchar en los próximos minutos también a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, en un contexto en el que Donald Trump está pidiendo esfuerzos concretos, manda un nuevo ultimátum a la OTAN. Enseguida vamos a mirar estas cuestiones, vamos a analizarla con los mejores expertos, pero antes vamos a contextualizar, vamos a mirar a las últimas horas. La esperada tregua en Oriente Próximo entre Irán y Estados Unidos pende de un hilo ante la nueva ofensiva de Israel en Líbano contra Hezbollah. Los ayatolás consideran esta extensión de la tregua a Líbano como un punto imprescindible para que se mantenga el pacto. Mientras tanto, Donald Trump afirmaba que las fuerzas estadounidenses van a permanecer desplegadas en Irán y sus alrededores con municiones y armamento hasta que ambas partes alcancen un acuerdo. Advertía Trump que si no se cumplen, la acción militar será más grande, mejor y más fuerte que nunca. Mientras tanto, el presidente iraní Masoud Pezeshkian advertía este jueves de que la continuación de los bombardeos de Israel contra el Líbano harán que las negociaciones carezcan de sentido, después de que Pakistán confirmara que delegaciones de ambos países van a reunirse durante el fin de semana en Islamabad. Mientras tanto, la mirada está puesta también en Hormuz. Irán acaba de anunciar hace apenas unos minutos que va a permitir el paso máximo de unos 15 buques diarios. Para que se hagan una idea, antes el flujo estaba en torno a los 140-150 por día. Una fuente iraní de alto rango le decía a la agencia TASS que el alto el fuego vigente no va a permitir el tránsito de más de 15 embarcaciones diarias por el estrecho de Hormuz, un tránsito que depende estrictamente del consentimiento de Irán. Se dice además que la nueva ruta va a pasar más cerca de las costas iraníes, es decir, va a estar más controlado por el ejército iraní. Teherán insiste en que el fin de la guerra debe garantizarse mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. También habla de que el descongelamiento de los activos iraníes debe producirse en un plazo máximo de 2 semanas. Mirando a Hormuz, vamos a escuchar precisamente al canciller alemán Friedrich Merz. Anuncia que Alemania va a participar en la misión einzutreten. Ich habe ihm zugleich zugesichert, dass Deutschland nach einem Friedensschluss helfen wird, die freie Schifffahrt in der Straße von Hormuz zu sichern, wenn es dafür denn ein Mandat und ein tragfähiges Konzept gibt. Diese Botschaft hat gestern auch Generalsekretär Mark Rutte in Washington übermittelt. Wir hatten uns dazu auch vorher abgestimmt und wir werden auch heute Abend noch einmal telefonieren. Mein Team, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Un Merz que recula mientras el gobierno de Estados Unidos planea castigar a algunos miembros de la OTAN que considera que no le han ayudado en esta guerra contra Irán. Wall Street Journal anuncia que Trump prevé sacar a soldados estadounidenses del territorio de esos países díscolos y desplegarlos en otras naciones que considera más favorables a las políticas de Washington. Este plan también podría incluir el cierre de al menos una base militar en Europa. Alemania ya ha reculado, todas las papeletas se las lleva España. En este contexto vamos a escuchar el último mensaje de la Casa Blanca sobre la OTAN. A direct quote from the President of the United States on NATO, and I will share it with all of you. They were tested and they failed. And I would add, it's quite sad that NATO turned their backs on the American people over the course of the last 6 weeks, when it's the American people who have been funding their defense. As you know, President Trump will be meeting with Secretary Rutte in a couple of hours here at the White House, and I know he looks forward to having a very frank and candid conversation with him. Bueno, pues este es el contexto, así está la situación con estas amenazas contra la OTAN, con el foco puesto en esta guerra de Irán, esta tregua, este alto el fuego que, como ven, pende de un hilo. Vamos a analizar todas estas cuestiones, como siempre, con los mejores expertos, y hoy contamos con Santiago Almesilla, director del Instituto Beatriz Galindo La Latina. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien hallado, como siempre. Tenemos también a Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Encantado de estar una vez más con vos y con los colegas. Y contamos con Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Bueno, pues encantados de contar con los tres por aquí en un día, bueno, pues en el que la tensión sigue increciendo. Estamos esperando hasta el fin de semana a ver si se producen estas conversaciones, pero la situación en este momento no es para nada halagüeña. Santiago, si te parece, empezamos contigo con este alto el fuego que estamos diciendo que pende de un hilo, estos ataques contra el Líbano que, como decía, se han producido de nuevo en los últimos minutos y que están poniendo en jaque la negociación. Bueno, una de las hipótesis que se manejaba previa a la declaración de este alto el fuego, en cualquier caso, yo diría que todo alto el fuego en el que esté implicado de alguna manera Israel siempre es un alto el fuego aparente, pero materialmente no lo es. Es decir, formalmente lo es, jurídicamente lo es, pero materialmente no lo es. Esto Aristóteles ya sabía la diferencia entre lo formal y lo material, ¿no? La cuestión es que es un alto el fuego que le daba manos libres a Israel para seguir, digamos, realizando sus operaciones bélicas en Asia Occidental, no respecto de Irán, pero sí respecto de posibles aliados donde se puedan apoyar los iraníes, en este caso Líbano, que se está convirtiendo en una nueva franja de Gaza, en una nueva Cisjordania, donde Israel se expande y se instala. Entonces, ¿por qué pende de un hilo este alto al fuego formal? Muy sencillo, porque, bueno, supongo que este tema va a salir en la hora en la que vamos a estar ahora en todo geopolítica, pero si se cumple la intención de Donald Trump de sacar a Estados Unidos de la OTAN, eso podría dar manos libres a Estados Unidos a aliarse más certeramente con Israel para realizar determinados actos bélicos geopolíticos que quiera hacer en Asia Occidental e incluso particularmente atacar a Turquía, que es el siguiente paso que Israel ha señalado para atacar después de Irán. Claro, que aquí hay dos problemas. En primer lugar, que Turquía está en la OTAN y que habría que ver si en caso de ataque de un país no OTAN, Israel o Estados Unidos, convocaría el acuerdo, el artículo que permite que haya defensa, digamos, conjunta de todos los miembros de la organización. Y en segundo lugar, que esto creo que es más importante tenerlo en cuenta, si Irán ha demostrado una capacidad militar bélica de resistencia muy óptima, incluso controlando el estrecho de Hormuz, que ya Trump está amenazando con volver a hacerlo, pero Trump lleva meses diciendo que va a desatar el Armagedón en la región y no lo hace hasta que lo haga, pues, llevado por Israel. Turquía es una potencia militar muy superior a Irán. Creo que esto es fundamental para entender el asunto. El ejército turco está entre los 10 mayores ejércitos en armamento y en efectivos del planeta. Es decir, no es moco de pavo. Turquía tiene unos 10 millones más de población que Irán. Irán está en torno a los 80, más de 80 millones. Y Turquía casi roza los 100. Es un país que además tiene acceso geoestratégico a mares calientes, a 3 mares calientes, el Mar Negro, el Mar Egeo y el Mar Mediterráneo. Y tiene en su poder bombas nucleares estadounidenses que tendría que utilizar con permiso de Estados Unidos, al igual que pues, ocurre en Holanda o en Italia, pero habría que ver qué hace Erdogan al respecto. O sea, la cuestión aquí importante es que Estados Unidos está demostrando no tener en absoluto capacidad estratégica propia independiente de los planes y programas de Netanyahu. Y eso es una cosa que está preocupando mucho al entorno, no al entorno directo de Donald Trump, que está dominado básicamente por lobbies sionistas, pastores evangélicos pentecostales dispensacionalistas que buscan la segunda venida de Jesus Christ a la tierra simplemente por construir el gran Israel y que todos los judíos vuelvan allí y se conviertan a su credo, es decir, escatología fundamentalista. Luego nos quejamos, con razón hay que decirlo, del fundamentalismo islámico, pero luego no miramos el fundamentalismo protestante o el judaico como formas de radicalismo y fanatismo religioso muy peligrosos. Y cuando el fanatismo religioso y la geopolítica se mezclan, estamos en un cóctel muy explosivo y muy malo de digerir. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo aquí? Con esto termino para dar paso a mis compañeros. Que más allá de eso, y más allá, por ejemplo, del complejo militar industrial, y del núcleo más duro de Donald Trump a nivel gubernamental, aunque es verdad que Netanyahu convenció a Donald Trump de atacar a Irán después de una presentación casi en PowerPoint cutrísima, que a Trump le pareció magnífica, y solo tuvo, no la oposición, pero sí las caras largas, tanto de Marco Rubio como de J.D. Vance, que tampoco van a hacer nada para no moverse de la silla, pues lo que es el movimiento MAGA se está resquebrajando. Se está rompiendo. Efectivamente, este movimiento no tiene capacidad de acceso al poder, pero todos sus grandes voceros se están distanciando de Donald Trump.
Y eso es muy importante decirlo porque ahora mismo, dentro del movimiento MAGA, los tradicionales periodistas y youtubers e influencers que han estado cerca de Trump y del MAGA son menos serviciales y menos marionetas a Donald Trump que, por ejemplo, el trumpismo en España, que está demostrando pues un servilismo atroz que debería dar vergüenza al ámbito de la derecha política realizarlo, porque ha roto completamente con su tradición soberanista, etcétera, y que, bueno, eso ya se lo cargó José María Aznar en su día. Pero bueno, no me quiero enrollar. La cuestión es que el ataque al Líbano obedece a esa cada vez más sólida y fuerte alianza entre Tel Aviv y Washington, mediada por un Donald Trump que es un cadáver político, pero está totalmente atenazado por Israel, por Netanyahu, y que por tanto es una marioneta a su servicio, pero que está jugando con fuego si sale de la OTAN y pretende atacar a Turquía. Porque, insisto, Turquía no es Irán, es incluso más fuerte militarmente que Irán, y además hay que tener en cuenta que Turquía tiene como jefe de Estado a uno de los hombres más brillantes como jefes de Estado y también polémicos del mundo ahora vivo, que es Recep Tayyip Erdogan, y que habría que ver qué hace Erdogan siendo miembro de la OTAN, auspiciándose por un lado en otros miembros de la OTAN ante un ataque de Estados Unidos y por otro lado auspiciándose en China y en Rusia, con la que tuvo dimes y diretes, y que podría también aliarse con ellos para un ataque anglo-sionista. Entonces, son posibilidades, evidentemente, todo lo que estamos mencionando son hipótesis, pero en Estados Unidos están jugando con fuego con Turquía, muchísimo más que con Irán. Bueno, pues un momento de tensión, un momento en el que, por cierto, en Israel ahora mismo el jefe del Comité de Asuntos Exteriores y de Defensa, después de una reunión informativa de seguridad, está diciendo existe la opción de que la campaña se reanude en los próximos días. Nos encontramos solo en una conclusión provisional. Bueno, pues es un poco la conclusión que tenemos todos, ¿no? La sensación que tenemos todos, Cristian, que esto está pendiendo de un hilo y que sobre todo estos ataques, esta masacre en Líbano, se habla de en torno a 300 fallecidos, bueno, pues de alguna forma está destrozando las expectativas que había de un alto el fuego. Así es, y creo que no nos sorprende, desgraciadamente no nos sorprende a ninguno, porque creo que no somos pocos los que anticipábamos que a esto, que podía ser auspicioso, lograr un alto al fuego y un entendimiento entre Washington y Teherán, siempre el talón de Aquiles fue Israel. ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo a un Israel que tiene al mando a una élite totalmente delirante, una élite política destructiva que solo quiere el fracaso de cualquier atisbo de paz y quiere guerra. Eso es todo lo que quiere la élite política israelí. Está absolutamente fuera de control y en este sentido las palabras del mismo Netanyahu son muy reveladoras cuando dijo que esto era simplemente un alto en el camino, pero que todas estas acciones bélicas contra Irán iban a proseguir por parte de Israel. Un Israel que sabe que solo no, como decimos en Argentina, no le dé el cuero para enfrentarse a Irán, y por eso obviamente lo arrastró a Donald Trump, que se dejó arrastrar en esta aventura alocada y criminal, y que yo creo que en alguna medida no sabe cómo salir. Y yo creo que están entendiendo que son tan débiles ante las decisiones y tienen tan poco margen de maniobra frente a Israel, digo, los Estados Unidos, que fingen demencia en cuanto a lo que dice el propio Pakistán, que fue el país y es el país que a través de su primer ministro hizo todos los esfuerzos para llegar a un diálogo y un alto al fuego entre Teherán y Washington. Y fingen demencia porque dicen, no, bueno, pudo haber sido un malentendido lo del Líbano, porque bueno, pero no se incluía. A ver, ellos quieren que no se incluya el Líbano porque sabe Donald Trump que no puede controlar a Netanyahu y no puede impedir que siga atacando. A ese nivel de monstruo se terminó construyendo en Occidente. Me refiero a este Israel dirigido por estas élites políticas que, como muy bien decía Santiago, tienen este delirio mesiánico, esta actitud con el gran Israel y todas estas revelaciones mesiánicas que hacen que sean realmente algo extremadamente peligroso.
han saboteado sistemáticamente las políticas que quería llevar aparentemente, y por lo que sí, por lo que le exigía su electorado a Donald Trump, de llevar paz, de no generar nuevas guerras, y evidentemente todo esto fue dado por tierra por seguir a esta caterva de delirantes, incluso, repito, poniéndose en esta situación absolutamente incómoda con Pakistán, que es un país que tiene muy buena relación con Irán, pero que también ha sido un aliado histórico de los Estados Unidos. Evidentemente, yo creo que cuando se habla, que lo ha dicho Donald Trump, si no estoy mal informado, que iba a no descartar una ofensiva aún mayor si fallaba un acuerdo con Irán, yo creo que la ofensiva tendría que ser contra Israel, porque acá quien está boicoteando cualquier acuerdo de paz es Tel Aviv. Y para cerrar, quiero decir algo que creo que hay que decirlo fuerte y claro. El Estado de Israel y su élite política vienen haciéndole a toda la humanidad un chantaje emocional por el pasado, por el Holocausto, que es algo terrible que sufrió el pueblo judío, pero eso no le debería dar carta blanca para que hagan un chantaje emocional y se crean que pueden hacer lo mismo que le infligieron al pueblo judío la Alemania nazi, hoy transformados en una élite política supremacista y racista, hacerle lo mismo a otros pueblos. Y de hecho, esto lo fundamento porque ni siquiera fue el mayor genocidio de la humanidad, porque como todos sabemos, el mayor genocidio de la historia de la humanidad fue contra el pueblo soviético, con 17 millones de civiles asesinados, y de los 6 millones de judíos, 2,5 millones eran soviéticos. Entonces creo que es hora de decir las cosas por su nombre, y que hayan sido víctimas de ese terrible crimen contra la humanidad no da derecho para nada a que hoy tengan impunidad y crean que pueden hacer lo que sea contra todo el mundo. Pues Antonio, esto mismo te quiero preguntar, ¿qué está sucediendo con Líbano? Con mensajes ahora mismo también por parte de Israel Katz, el ministro de Defensa, que dice que la línea defensiva en Líbano va a pasar de 5 a 15 puntos, anunciando que van a seguir los ataques en las próximas horas, y sobre todo, bueno, pues con este alto el fuego que nos daba cierta esperanza, ¿no?, que nos hacía esperar a esta reunión en Pakistán, en un momento en el que, bueno, Irán prácticamente está hablando de una ruptura. Ayer Galibaf hablaba de que 3 de los 10 puntos ya han sido violados. Ayer tuvo lugar esta masacre y hoy vemos que continúan los ataques. Quiero saber cómo de optimista eres de cara a esta conversación, si es que se produce. Pues yo aquí, ayer mismo, antes de que evolucionara un poquito más la tregua, ya lo dije, que era muy pesimista con respecto a esto, puesto que no se ponían de acuerdo exactamente ambas partes ya ayer por la mañana, con respecto a qué es exactamente lo que protege esta tregua. Y claro, si no nos ponemos de acuerdo en qué es exactamente lo que protege esta tregua, pues luego no nos podremos llevar las manos a la cabeza diciendo pues alguien ha violado la tregua, porque efectivamente si no nos ponemos de acuerdo en qué nos tenemos que poner de acuerdo, pues efectivamente luego cuando han atacado el Líbano, y ya ayer por la mañana, ya digo, ya hablamos de esto, pues efectivamente pues era una muestra más de que, en fin, no iba a ser una tregua muy duradera, ¿no? Lamentablemente esto es así y bueno, abundando en el argumento que decía ahora Cristian Lamesa, es que lo más sorprendente es que los medios de comunicación aquí españoles, por no señalar a otros países europeos, se insiste mucho en la cuestión de que Irán está amenazando la ruptura de la tregua, porque yo escucho los medios de comunicación españoles también y los veo de vez en cuando, pero a renglón seguido, claro, no les cabe otro remedio más que decir, porque claro, Israel está atacando el Líbano. Entonces, no empieces la noticia diciendo que Irán va a romper la tregua para a renglón seguido explicar que Israel es quien ha roto la tregua, ¿no? En fin, pues lamentablemente, efectivamente, es Israel el que ha roto, el que ha hecho saltar por los aires la tregua. No ha sido Irán. Y esto, si somos mínimamente sinceros, honestos con nosotros mismos, pues tendremos que buscar la verdad y tendremos que reconocer la verdad cuando la tengamos delante. Y entonces, en fin, insisto, abundando en el argumento,
que ha expuesto ahora Cristian tan maravillosamente, ¿no? Y la cuestión es esa, que cuando nosotros no, es decir, cuando Hamás el 7 de octubre le causó 1.300 muertos, ¿no? Alrededor de 1.300 muertos en un solo día, casi 300 secuestrados, no sé cuántos heridos, el impacto emocional y no sé qué, eso en un solo día, aquí se puso el grito en el cielo, y muy bien puesto el grito en el cielo, lógicamente, porque es un ataque terrorista. Todo lo que... Perdón que me acabo de ir. ¿Cuánta gente murió ayer en el Líbano? Porque yo esta mañana he escuchado 800 bajas entre muertos y heridos. Es decir, alrededor de 200 muertos y todo lo demás heridos. Oiga, es que 200 muertos en un mismo día son muchos muertos. 100 ataques en media hora, ¿no? Es decir, ¿de qué magnitudes estamos hablando? Yo invito a la audiencia a que investigue por sí misma y que averigüe pues cuántos fueron los impactos, cuántos fallecidos hubo, cuántos heridos, que cojan imágenes, cojan vídeos de cómo está Beirut, la capital del Líbano, un estado soberano, y bueno, en fin, que contraste con datos reales cuál es la realidad sobre el terreno. Y efectivamente, es decir, el Líbano, como tal estado, no ha atacado en absoluto a Israel, sino que Israel ha lanzado un ataque preventivo para protegerle de un ente que ya había descabezado el año pasado. ¿Se acuerdan? Cuando mataron a Nasrallah, pues venga, Hezbollah ya está desactivado. Ah, bien, de acuerdo, pues ya está. Bueno, pues está desactivado y sin embargo lanzas un ataque preventivo. No lo entiendo, ¿no? Y no solo eso, sino que además lanza ataques no solo contra los barrios controlados por Hezbollah en el sur del Líbano y en Beirut, sino que lanza ataques contra barrios sunitas y contra barrios maronitas, y en cementerios, y en escuelas, y en hospitales. Bueno, pero es que es el pueblo que sufrió un holocausto. ¿Cómo? Perdón. Precisamente es el pueblo que sufrió un holocausto. Más que nadie tendría que ser consciente de que no se pueden matar a los civiles, no se puede involucrar a los civiles. No, pero es que los 800 que ha matado en estas dos últimas semanas, 800 es un número que me estoy inventando yo ahora mismo, pero muy probablemente sea ese el número o incluso mayor de los libaneses que han muerto en las dos últimas semanas. Bueno, pero es que, claro, esos 800, los que han fallecido, ya no hablo de los heridos, etcétera, esos 800 son terroristas. Bueno, pues es muy difícil asumir esto. Esto yo creo que se lo tendremos que trasladar a nuestros amigos israelíes, a los de la embajada, a los de... ¿no? Que esto es difícilmente asumible por cualquier occidental. De tal manera que Antonio Tajani, salvo que a mí me hayan colado un vídeo fake, que puede ser, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia ayer tuvo una comparecencia en el Parlamento diciendo que esto es inasumible, inaceptable, y que muestra todo su apoyo, el apoyo de Italia a la República del Líbano. Claro, porque es que no cabe otra. Es decir, ¿y qué ha dicho el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Que se ha reunido de urgencia. Bueno, esto lo tendría que buscar porque no me ha saltado ninguna noticia, ningún aviso de que se hayan reunido de urgencia aquellos que velan por salvaguardar la paz mundial. No sé si alguno de mis contertulios tiene noticia de qué es lo que han dicho, pero algo me dice que ni siquiera se han reunido de urgencia para tratar de urgencia este tema que ya lleva 2 semanas sobre la mesa. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Que en la actualidad, con lo que tenemos, los datos que tenemos en la mano ahora mismo, no podemos decir que Irán sea el agresor. Y se nos fija la idea de que Netanyahu, ya no voy a decir el Estado de Israel, sino que Netanyahu es expansionista y que intenta afianzar su poder en el sur del Líbano, en el oeste de Siria, en Jordania, no sé yo cómo tendrán las cosas, en fin, intenta, pues Gaza y Cisjordania sí que lo sabemos, pero intenta afianzar su poder, su dominio sobre esas zonas
no sé si con la excusa de crear un buffer zone, es decir, una zona de seguridad. ¿A qué voy con todo esto? Que aquí el enemigo se está poniendo de manifiesto, a no ser que tú quieras ver otra cosa, pero se está poniendo de manifiesto que el enemigo no es Irán. Que aquí se nos está presentando en los medios de comunicación españoles que, bueno, Irán ahora ha aceptado no enriquecer uranio y no hacerse con la bomba nuclear. Perdón, pero eso es lo que ya estaba sobre la mesa y ya bien aceptado hace más de mes y medio, hace 2 meses. Es decir, no nos inventemos las cosas. No tenemos que estar pendientes de si Irán ha aceptado eso ahora, porque eso ya estaba sobre la mesa hace 2 meses. Yo, al contrario que Santiago, él lo ve desde una perspectiva mucho más clara. Yo tengo mis serias dudas de por qué Donald Trump está haciendo esto. Yo no sé si es un genio, un mago o un tío que está pirado completísimamente, ¿no? Y entonces yo no sé si esto lo está haciendo porque está siendo arrastrado por Israel para destruir su propia carrera política, o si es todo lo contrario. Si él ha llevado a este punto a Israel para destruir a Israel, o no a Israel como Estado, sino para dejar a Israel dentro de sus fronteras y quitar a Netanyahu del poder. Esto es a lo mejor lo que a mí me gustaría que sucediera, y a lo mejor estoy confundiendo la realidad con el deseo. Pero esto lo veremos en el plazo de menos de un año, veremos si esto es lo que se ha transformado en realidad o no. De momento, la superficie que vemos es exactamente lo que decía Santiago Armesilla, porque es lo que ven nuestros ojos, que es que Donald Trump ha sido arrastrado por las razones que sea a esta guerra contra Irán, que es, el que lleva, quién es el que lleva el collar y quién es el que lleva la correa. El que lleva la correa pues es el que manda, ¿verdad? Pues en este caso el que manda sería Israel y el que lleva el collar es Estados Unidos, salvo que, ya digo, yo esté equivocado, estemos todos equivocados y la evidencia pues sea simplemente una apariencia de lo que realmente está sucediendo, que es ese otro proceso por el cual Estados Unidos o Donald Trump está haciendo todo un movimiento súper inteligente por el cual va a quitar todas las bases americanas del entorno de Hormuz, es decir, de todos los países del Golfo Pérsico, va a dejar recluido dentro de sus fronteras a Israel y se va a marchar de la zona. En fin, eso sería, aventurar mucho, pero yo creo que están esas dos cuestiones sobre la mesa, aunque obviamente lo que está sucediendo ante nuestros ojos se parece mucho más a lo que dice Santiago, que es pues que Donald Trump, por las razones que sean, sea por algún archivo, sea por alguna foto, algún vídeo, lo que sea, o por intereses de su yerno, lo que sea, pues resulta que está haciendo seguidismo de Israel. Bueno, pues precisamente hablando de Israel, nos decía Antonio que había que investigar sobre la cifra de fallecidos. Ayer se hablaba de más de 200, si no me equivoco 252, ya se habla de 1.400 desde el inicio de esta guerra, para que se hagan una idea de lo que está sucediendo en Líbano, pero vamos a contarles también lo que va a pasar a continuación. Información de última hora: Israel ordena otra evacuación urgente de los suburbios de Beirut ante próximos ataques. El ejército israelí acaba de ordenar hace apenas unos minutos, la evacuación urgente de gran parte de los suburbios de la capital libanesa de Beirut ante ataques inminentes de su fuerza aérea, que anunció que llevará a cabo pese a este alto el fuego acordado con Irán. En un comunicado, el ejército israelí acaba de anunciar que el Ejército de Defensa continúa sus operaciones y ataques contra infraestructura militar perteneciente, dice, al grupo Hezbollah en diversas zonas del suburbio del sur de Beirut. La lista de barrios a evacuar incluyen Jaret, Reik, Gubeiri, Lilaki, Hadad, Borj el Brahne y Taguida al-Gadir, pero también las zonas de Chillá y Yana, que hasta ahora no solían formar parte de los avisos castrenses israelíes. El ejército israelí además aseguraba este jueves haber asesinado en Chebá, en el sur del Líbano, a Maher Qasem Hamdan, el supuesto comandante del grupo armado Brigadas de Resistencia libanesa. En este contexto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, también declara este jueves que Hezbollah está pidiendo un alto el fuego, después de que, como les contamos, ayer mataran a más de 200 miembros del grupo militante, lo que eleva a más de 1.400 el número de miembros de Hezbollah eliminados en la actual campaña, es lo que apunta el propio ministro de Defensa. Dice que esta operación ha sido un golpe muy duro para Hezbollah, dejándolo atónito y confundido. Katz señala que Irán también está ejerciendo presión y emitiendo amenazas porque les preocupa que
Israel aplaste a Hezbollah, con el foco puesto en Líbano, como les decimos, emitiendo advertencias urgentes de ataques en Beirut, que bueno, pues el alto el fuego sigue peligrando en un contexto en el que vamos a mirar también a Hormuz, vamos a mirar también a los puntos que están bailando en estos acuerdos, y te quiero preguntar, Santiago, precisamente por esto, y se hablaba de nuevas rutas, se dice que a partir de ahora los buques, los barcos van a pasar más cerca de las costas iraníes, el ejército iraní va a tener más control sobre este estrecho, se está hablando mucho también de los peajes, y en Estados Unidos hay muchas dudas de si esto realmente es una victoria para Donald Trump. Te quiero preguntar por esto, porque ayer decía Rusia, decía Medvedev, que el arma nuclear de Irán realmente es precisamente esto, el estrecho de Hormuz. Bueno, ante eso yo creo que hay que comentar algo en primer lugar, y es que se puede ser un genio y un loco al mismo tiempo. No sería el primer ejemplo histórico en el que encontramos en las artes y también en la política personas así. A veces les sale bien, a veces les sale mal, a veces les sale regular, pero todo el mundo sufre las consecuencias de los actos de los locos y de los genios. Además, la línea entre una cosa y otra no es muy fina. En segundo lugar, si Trump esperaba que Irán no pudiese controlar el estrecho de Hormuz para poder asentar un sistema de peajes que le permitiera a Irán tener un enriquecimiento, bastante sólido a nivel comercial internacional, muy fuerte, y que incluso introdujese por primera vez en la historia el pago en petroyuanes, que veremos qué recorrido tiene eso, porque, por ejemplo, el maestro de la geopolítica mexicano, Alfredo Jalife, dice que esto ya es un punto de no retorno, es un punto irreversible, no ya la geopolítica, sino la geoeconomía internacional, en el comercio e incluso en las relaciones internacionales, es decir, que este puede ser el punto de inflexión necesario para entender cómo va a discurrir el resto del siglo XXI, pues evidentemente aquí, si Trump lo que buscaba era aislar a Israel, es un genio, pero si buscaba ganar a Irán en algo en lo que no podía ganar, pues evidentemente es un loco que no ha tenido suerte. Y hay que decir que todavía queda mucho terreno de juego porque la legislatura de Trump no ha terminado. Veremos qué pasa este año con las midterms y con el impeachment. Y luego a mí una cosa que me preocupa ya a largo plazo, que creo que hay que mencionar, es qué tipo de política exterior podrán seguir los demócratas en el caso de que lleguen a la Casa Blanca de nuevo con respecto a Irán, con respecto a Rusia. Porque de la misma manera en que tenemos un Pedro Sánchez que está muy bien asesorado, yo creo que desde Estados Unidos, por oponerse a la política exterior de Trump con el no a la guerra, sigue apoyando el sí a la guerra en Ucrania y, por tanto, está esperando, en el caso del PSOE y otros partidos políticos en Europa, en la Unión Europea, están esperando que los demócratas, que son más afines al proyecto de la Unión Europea, vuelvan a la Casa Blanca para desarrollar una política exterior agresiva contra Rusia y a lo mejor un poquito más permisiva con Irán, pero porque básicamente el estrecho de Hormuz está... Yo creo que es la clave del asunto. El estrecho de Hormuz, lo que ha conseguido Trump, o por lo menos es lo que visualmente vemos, es que directamente está controlado por Irán, pero indirectamente está controlado por China. Esta es, a mi juicio, la madre del cordero para entender todo lo que puede empezar a desarrollarse a partir de ya. Y no en vano, el hecho de que China esté ahora priorizando como lugares de inversión prioritarios a países como España, Reino Unido, Italia, Tailandia, etcétera, tiene que ver con el posicionamiento tibio o más explícito en algunos casos de estos países con respecto a la guerra de Irán, porque Irán es un hub geopolítico fundamental para la franja y la ruta, tanto a nivel terrestre como a nivel marítimo. Creo que además, si nos dejamos llevar por lo que vemos, el gran fracaso de Estados Unidos es el siguiente. Desde el siglo XVIII, prácticamente desde el XIX, la política exterior, la geopolítica y la geoeconomía, no solo estadounidense, sino británica anteriormente, es decir, a nivel general anglosajona, ha consistido en tratar de evitar que una sola potencia tenga control a ambos lados de un estrecho. Se consiguió con Indonesia y con Malasia, más o menos se ha conseguido con el estrecho de Gibraltar, aunque cuidado con la política exterior de España que pueda seguir, porque nosotros tendríamos la llave para controlar Gibraltar a partir de Ceuta y Melilla y fastidiar bastante a la colonia británica si convirtiésemos el campo de Gibraltar en una zona económica especial como las que tienen los chinos, monopolizando también mediante peajes el paso por este estrecho, y quizás esto tenga también una cierta conexión con las amenazas a Turquía, porque Turquía controla
los dos estrechos que dan el paso del Egeo y, por tanto, del Mediterráneo al Mar Negro. Algo que en la estrategia de apoyo a los kurdos y a otros movimientos secesionistas en Turquía tendría mucho sentido. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de planes y programas geopolíticos y geoestratégicos no solo tenemos que hablar de los que están en caliente, sino también de aquellos que están tratados en frío, simplemente dibujados en un mapa o redactados en un informe, que se piensan ellos en el medio y el largo plazo para ser desarrollados contra una tercera potencia. Nosotros eso lo sabemos muy bien porque a inicios del siglo XVIII se estableció el Plan Maitland, que permitió la balcanización del Imperio Español y que luego se cumplió a rajatabla cuando Bolívar y San Martín, agentes británicos, hicieron lo que hicieron en la América Española, sin saberlo ellos en muchos casos. Entonces hay que tener en cuenta que quizás también la idea de que Turquía no controle el paso del Mar Negro al Mar Egeo y al Mar Mediterráneo sea importante para tratar de desmenuzar a Turquía como potencia militar. Entonces, a mí me parece que se están dando movimientos que no solo van en una dirección geopolítica que tiene que ver con el Gran Israel. Se están dando otros movimientos que tienen que ver con lo que China y Rusia pretenden que sea la geopolítica de Asia Occidental, con lo que Estados Unidos pretende que sea la geopolítica de Asia Occidental y también con la geopolítica de ciertas potencias europeas en los ámbitos, digamos, geopolíticamente más cercanos que les atañen. A mí me parece que, por ejemplo, la geopolítica de Sánchez es bastante interesante porque se está empezando a convertir en una suerte de Erdogan ibérico, que estando dentro de la Unión Europea y de la OTAN y siguiendo todavía muchas líneas imperialistas anglosajonas, sin embargo empieza a tener una voz propia que empezó siendo por una cuestión meramente electoral interna de España y se está derivando hacia una política exterior tremendamente interesante con respecto a China, con respecto a Turquía, con respecto a Argelia y veremos que otros actores. Y otro factor a tener en cuenta en el largo plazo que puede influir mucho en lo que está pasando, por ejemplo, en Asia Occidental, en Europa Oriental y en el Cáucaso es el rearme alemán. Un rearme alemán que en principio parece una cosa de la que no se habla, pero que cuando en la historia del siglo XX las palabras rearme y alemán han ido juntas, siempre han llevado consigo momentos catastróficos. Y un tercer rearme alemán en pleno siglo XXI, no en un sentido, digamos, de prusiano militar, ni tampoco nacionalsocialista, sino a lo mejor simplemente liberal democrático, sigue siendo igual de peligroso porque ahí lo que tenemos es a las élites oligárquicas bávaras y del Ruhr y de Berlín pendientes de realzar de nuevo la estrategia imperialista alemana en un contexto de confusión y oscuridad geopolítica. Por tanto, creo que, en resumen, ciertos lugares del mundo estratégicos y particularmente los estrechos vuelven a ser de nuevo puntos de necesario control para ciertas potencias. ¿Qué es lo que ha pasado? Y que creo que es lo determinante aquí. Que Irán ha demostrado que sin necesidad de tener territorio físico al otro lado del estrecho de Hormuz, esto es, en la península arábiga, porque al otro lado del estrecho de Hormuz, pues la soberanía está repartida territorialmente entre el Sultanato de Omán y los Emiratos Árabes Unidos, sin embargo ha demostrado que puede controlar el estrecho simplemente debilitando precisamente a los estados que están al otro lado del estrecho. Emiratos Árabes Unidos particularmente, cuya economía, que depende del turismo y de inversiones financieras, pues ahora mismo pues está bastante en entredicho y yo no sé si se va a recuperar. ¿De Turquía podría ir por ahí? Veremos. En todo caso, ya son estrategias geopolíticas que desbordan completamente los planes y programas de la clase dominante estadounidense y, por supuesto, de Donald Trump. Así que es bueno que en ámbitos como este, que es un medio de comunicación de masas, pues se tengan en cuenta estos movimientos, porque muchas veces los movimientos de la dialéctica de clases de estados y de imperios, que es el motor de la historia, siempre están dándose a dos escalas y a dos intensidades. En caliente, que es lo que estamos viendo, y en frío, que son los actores secundarios que se están preparando bajo tierra, metáfora, para actuar en el futuro de alguna manera. ¿Cómo podría responder Turquía ante todo esto? Ahí lo dejo. Creo que es la gran pregunta que solo podrán responder los hechos. Bueno, pues veremos qué pasa con Turquía, veremos si Israel se atreve también a dar pasos en este sentido. Precisamente hablando de Turquía, vamos a mentar a lo que es su agencia oficial, vamos a mentar a la agencia Anadolu. Saben que bueno, el mundo está pendiente sobre todo de lo que pueda pasar este fin de semana en Pakistán, en Islamabad. Funcionarios pakistaníes están diciendo a la agencia turca, la agencia Anadolu, que las delegaciones de Estados Unidos e Irán van a mantener conversaciones directas en Islamabad. El objetivo es un alto el fuego
permanente. Las negociaciones van a comenzar el sábado, saben que había dudas sobre si empezaba el jueves, el viernes, finalmente van a comenzar, esperemos, el sábado, y además dice esta agencia que podrían extenderse más de un día. Pakistán será el anfitrión en una instalación militar segura. Bueno, pues pendientes de estas conversaciones en Pakistán, en Islamabad, que esperamos que se produzcan. Cristian, me gustaría preguntarte precisamente por esto, ¿no? El precedente que se está sentando con el estrecho de Hormuz y sobre todo, bueno, pues cómo Irán ha demostrado que tiene sus armas para plantar cara a Estados Unidos y a Israel, pero ya no solo en el terreno militar, sino también en el diplomático, ¿no? Por ejemplo, con estos 10 puntos que, bueno, de momento siguen inalterables. Sí, hay que resaltar también que Irán podría haber tomado esta herramienta del estrecho de Hormuz en la guerra de los 12 días y no lo hizo. Lo está haciendo en respuesta a una acción que nació como una traición en medio de negociaciones, en una mesa de negociaciones se hace un ataque, cosa que también pasó en la guerra de los 12 días, solo que en esa oportunidad fue Netanyahu el que toma la iniciativa a espaldas, aparentemente, de Donald Trump. En este caso, se le vende una información falsa o tergiversada a través de David Barnea, el director del Mossad, en el cual le dicen que, bueno, decapitando al régimen y haciendo un pequeño ataque iba a caer por su propio peso, la gente iba a salir a la calle, etcétera, cosa que evidentemente no pasó y evidentemente era una herramienta para arrastrar a Trump a esto. Y en este sentido yo creo que ahí recuerdo algo que dijo Antonio, ¿no? Respecto a cómo se muestran las noticias, y escuchaba algo acerca de que Meloni en las últimas horas había dicho, la premier italiana, que no se podía tolerar un nuevo cierre del estrecho de Hormuz, etcétera. Bueno, que hablen con Israel, que hablen con Netanyahu para que deje de asesinar gente en el Líbano y que se siente a negociar, a buscar un acuerdo, que es lo que aparentemente quiere hacer Teherán y Washington. Y hay que recordar que Teherán está enfrentando a un Estado terrorista, y esto hay que decirlo con todas las letras. La élite política israelí se ha vuelto un Estado terrorista que no duden en utilizar herramientas que deberían ser condenadas absolutamente. Recordemos la operación de los Vipers, que se llenaron la boca y inflaban el pecho como qué brillantes que somos, una operación absolutamente terrorista. Y también todo esto que hacen, que quiero ahondar por ahí porque Santiago creo que expuso brillantemente todo lo relacionado con el tema de Hormuz, y a mí me gustaría, si me regalas 2 minutos, profundizar en algo que mencionaba Antonio también, que me parece muy interesante, porque hay gente que por ahí se informa de forma muy sesgada y le faltan elementos de juicio, ¿no? Y lo del 7 de octubre que mencionaba Antonio, hay que recordar que Hamas es un grupo terrorista de orientación sunita, no chiita, y que el establecimiento, el financiamiento en Gaza fue favorecido por el Estado de Israel y por los Estados Unidos. ¿Para qué? Para debilitar a Al-Fatah y a la OLP. Eso hay que recordarlo también. Hay que recordar que Hamas viene de los Hermanos Musulmanes, organización terrorista proscripta en Egipto, por ser lisa y llanamente un grupo terrorista formado en la década del 30 del siglo pasado, digamos, con los buenos auspicios no solo del Imperio Británico, sino de la Alemania de Adolfo Hitler. Entonces, eso es lo que Hamas hoy, porque yo creo que los tres que estamos acá condenamos abiertamente, como lo dijo Antonio, el terrorismo. Pero también hay que condenar el terrorismo de todos lados, todo ataque a población civil, que es lo que está haciendo Israel. Por eso es de la misma catadura moral de Hamas. Y también hay que decir fuerte y claro que Benjamín Netanyahu sabía del ataque del 7 de octubre. Y esto está comprobado porque hay declaraciones oficiales en esos mismos días del ministro de Seguridad de Egipto,
que avisó, y es lógico y plausible que Egipto haya avisado por lo que mencionaba antes de los hermanos musulmanes, porque Egipto, si algo que no quiere es que haya una invasión de refugiados palestinos, gazatíes en Egipto, porque se le van a colar muchos terroristas de Hamás. Y también internamente estaba avisado Netanyahu, por eso hay que explicarle a la gente para que entienda de lo que estamos hablando, que las guardias fronterizas israelíes, mujeres jóvenes que estaban custodiando la frontera a través de sistemas de circuito cerrado de televisión, avisaron también a sus superiores que había movimientos que hacían pensar un próximo ataque de estas características. Nadie las escuchó, la mayoría de ellas fueron asesinadas cuando se dio este ataque terrorista de Hamás. Entonces, yo creo que, y también esto contrasta, ¿no? Porque hay que hacer la diferencia, porque todos meten a todo en la misma bolsa, el contraste entre sunitas y chiitas, ¿no? Y cómo, paradójicamente, los chiitas, mayoría que está en Irán y que es rama minoritaria del Islam, son de la rama más tolerante con otras religiones dentro del Islam. No así los fundamentalistas chiitas. También hay que recordar que Hamás es mucho más cercano ideológicamente a la gente que tomó el poder en Siria, que son estos fundamentalistas de al-Golani, sunitas, que el anterior gobierno de Bashar al-Assad, que era bastante más tolerante con las minorías. Y para ir cerrando, todo este combo del que estamos hablando, ¿no? Hace que estos fundamentalistas, estos que son mucho más... Esta otra paradoja que a mí me quita el sueño cuando hablamos, y con esto cierro de verdad, de los sionistas cristianos. No entiendo eso realmente. Yo creo que hay que respetar a todas las religiones, cristianos, judíos, musulmanes, venimos de un mismo tronco, pero hay que recordar que los fundamentalistas judíos, y recalco, los fundamentalistas judíos, son sumamente ofensivos para con la imagen de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María, y no así dentro del Islam y dentro de las páginas del Corán. Entonces yo creo que también hay mucho de desinformación que ejecutan, ¿no? Que llevan adelante para enfrentar a los pueblos y para tenerlos siempre sumidos mucho en la desinformación, como el hecho de que Israel bombardeó una sinagoga en Teherán. Bueno, creo que con eso decimos todo. Bueno, pues hablando de enfrentamientos y de las derivadas de este conflicto, avisábamos al principio de este espacio que en los próximos minutos vamos a escuchar a Mark Rutte. Hemos escuchado al canciller alemán, Friedrich Merz, que ya empieza a recular. Ya dice que Alemania terminará participando en esta misión en el estrecho de Hormuz. Hemos vuelto a ver mensajes en el día de hoy de Donald Trump amenazando a la OTAN. Se habla de retirar bases, de retirar soldados. Antonio, te quiero preguntar por esto, porque otra de las derivadas de esta guerra es cómo va a afectar a la OTAN. Ya tuvimos el lío con Groenlandia y ahora pues parece que es la ruptura definitiva. Sí, bueno, yo todos estos movimientos los entiendo dentro de un movimiento mucho más general. Insisto, aunque ahora pueda parecer paradójico, de retirada de Donald Trump del resto del mundo. Es decir, yo creo que Donald Trump quiere recluirse en su continente, que es América, de ahí que desde el principio, desde incluso antes de tomar posesión, estuviera hablando de Groenlandia, del Golfo de América, de Alaska, de Canadá, de todas estas cosas. Ese es su entorno, y quiere retirarse del resto del mundo. Entonces, una parte importante de ese resto del mundo es Oriente Próximo, lógicamente. La primera más evidente era Ucrania, y puede resultar que por estar metido en esta guerra de Oriente Próximo, pues efectivamente le reste refuerzos a la guerra americanos, a la guerra de Ucrania. Y la otra pata era la autonomía estratégica de la Unión Europea, que en torno a esta cuestión pues le vengo dedicando bastante tiempo a la reflexión, a la observación, y es que parece que en los 2-3 últimos años se va reforzando, incluso dentro de la propia Unión Europea, ese impulso para rearmar no a los países de la Unión Europea, sino a la Unión Europea. Hay varios programas ya en marcha, muchos de ellos no tienen exactamente cabida en los tratados de la Unión Europea,
pero por dotarles de cierta legalidad, pues se han buscado mecanismos alternativos. Alguno diría pues que un poco más que alternativos, pues que, bueno, pues inventivos, ¿no? Para dar respuesta a esta situación, y es que Europa, la Unión Europea, vamos, se tiene que armar, se tiene que rearmar. ¿Qué significa esto? Que si es urgente el rearme, pues tendríamos que comprarle más armamento a Estados Unidos, cosa que Donald Trump sí que querría mantener. Pero ¿cuál va a ser la realidad? Que muy probablemente, si efectivamente vamos hacia un escenario en el que Estados Unidos no puede contar con nosotros para llevar adelante este tipo de misiones en los que Estados Unidos ha tocado el silbato y los países europeos no hemos acudido, pues Donald Trump se verá, digamos, con la excusa, con las manos más libres, para ir soltando lastre. Ya digo, aquí hay un pequeño problema, y es que los pingües beneficios que le reporta al complejo militar industrial estadounidense el tener que vender armas, no solo vender armas, un fusil o lo que sea, sino sobre todo el mantenimiento y el volver a municionar los barcos, los aviones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, la dependencia que se genera a largo plazo cuando tú le compras una fragata o un avión o un caza a Estados Unidos, ¿no? Es decir, eso es la única pega que veo yo a la hora de mantener esta teoría de que Donald Trump lo que está haciendo es cortar por lo sano, salirse de los escenarios que están lejos de Estados Unidos, que están lejos del continente americano, porque él, a fin de cuentas, lo que le interesa es el continente americano. Y no solo lo que a él le interesa, sino que parece que es lo que él ha hablado con Xi Jinping y con Vladimir Putin. Da la impresión de que ha habido un reparto de zonas de influencia y que poco a poco vamos a ir viendo cómo se van a ir desgajando esa influencia estadounidense en sitios donde se ven esas líneas de fractura de las que ya hablaba Samuel Huntington a la hora de hablar del choque de civilizaciones, es decir, hablando de otro tema, pero podemos tomar esa imagen de las líneas de fractura para ver que en Ucrania efectivamente tenemos una de esas líneas de fractura, es decir, eso es entorno ruso, y por más que nosotros queramos entrar ahí, no debemos entrar ahí si nos queremos respetar en este vecindario que se llama el mundo. Y, por supuesto, Oriente Próximo es otra línea de fractura. Esta otra línea de fractura, Oriente Próximo, es mucho más difícil de romper, de desgajarse, de salirse de allí, por la presencia de este actor, de este pequeño gran actor del que estamos hablando, que es Israel. Y aquí a lo mejor quien tiene que echar una mano, o quien va a echar una mano, es, como señalaba antes Santiago Armesilla, que es Turquía. Claro, porque aquí el pequeño gran problema, de nuevo, es que Turquía es miembro de la OTAN y obviamente no va a hacer nada en contra de Israel, porque se estaría siendo sujetada por Estados Unidos. Pero cuando Naftali Bennett dice, y después de Irán viene Turquía, y eso no parece que sea un vídeo fake, y eso han tomado nota de ello en Turquía, bueno, pues luego no nos llevemos las manos a la cabeza, no nos hagamos los sorprendidos, porque en este casino se juega, ¿no? Es decir, no nos hagamos los sorprendidos porque Turquía de repente entre en juego, y entre en juego fuerte. Y como decía Santiago anteriormente, claro, es que Turquía no es moco de pavo. Es decir, quien le ha prestado ayuda a Azerbaiyán para ganar su guerra contra Armenia, y en el fondo en su guerra contra Rusia, ¿verdad?, es precisamente Turquía con sus drones Bayraktar. Claro, es decir, no son señores que van con lanza, ondas y piedras y alpargatas pegando gritos y con eso intentando ahuyentar a la gente y ya está. Tanto Irán como Turquía han demostrado y están demostrando en el caso de Irán que sí que tienen capacidad de respuesta y sí que tienen capacidad de ataque y de golpear fuerte y duro, ¿no? Entonces, que se nos esté intentando hurtar a los españoles, sin ir más lejos, yo hablo de mi zona, ¿verdad?, de esas imágenes de cómo Irán alcanza ciudades de Israel, en concreto Tel Aviv, pues eso es hacer un flaco favor a nadie, porque, en fin, es decir,
hay que enseñar la verdad a la población y hay que decirle, Irán es capaz de atacar y es capaz de alcanzar. Y la respuesta de Israel no es golpear a Irán. Ahora mismo no está golpeando a Irán, está golpeando al sur del Líbano, está golpeando al Líbano en general, y con lo cual a lo que me vengo a referir es que todo esto, ya digo, a lo mejor, Dios quiera que esto sea así, lo que implicaría sería que Estados Unidos abandonase los intereses que tiene allí en la región, ¿no? Saliera de allí militarmente, quiero decir, saliera de allí y bueno, pues en fin, pues que se quedase en su casa protegiendo sus intereses allí donde más le compete, que es pues Estados Unidos y su entorno, ¿no? Porque hemos dado, y con esto acabo, hemos dado muy por supuesto y muy por sentado que Estados Unidos tiene derecho a estar repartido por todo el mundo, vigilando lo que sucede en todo el mundo. Y ese, en principio, era el papel de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, ser el vigilante del planeta, y cualquiera que no cumpla el derecho internacional, pues Naciones Unidas le tendría que sancionar, le tendría que castigar de alguna manera. Y al parecer eso es el papel que le hemos atribuido a Estados Unidos, cuando yo creo que normal sería que esto acabara. Pendientes de Estados Unidos, pendientes de la OTAN. Vamos a escuchar en los próximos minutos a Mark Rutte en un momento en el que sigue la tensión en torno a este alto el fuego, sobre todo con el mundo mirando al Líbano. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Cristian, Antonio, Santiago, un placer contar con los tres por aquí. Muchísimas gracias. Buen día, muy buena tarde. Un abrazo. Un abrazo, buena tarde. Nosotros vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida miramos a la OTAN ante este ultimátum de Donald Trump que amenaza con retirar bases de Alemania. Sobre todo España tiene todas las papeletas. Enseguida escuchamos al secretario general de la OTAN. Una pausa, 2 minutos, y enseguida la mejor información con Sandro Meco.